con más de Noticias Entre Políticos. A continuación, el reporte de nuestro compañero Augusto Cabral sobre lo que dice el CODIA y también el ministro de Comercio, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien admite que sí hay algunos retrasos, pero que no es una constante de la actual gestión. Veamos. A raíz del suicidio de un arquitecto contratista en un baño de la sede principal de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, se ha desatado un escándalo de corrupción y quejas por falta de pagos en la OISOE. Muchos a quienes le adeudan obras han aprovechado el hecho para denunciar situaciones similares y atrasos en obras aún no saldadas. Para el presidente del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, esta práctica no es nueva. Ocurre que como hay muchos contratistas involucrados en la construcción de estas obras, un problema que se repita en 100 contratistas se puede volver un boomerang. Para la presidenta en funciones del Partido Revolucionario Moderno, Jeanilda Vázquez, tampoco es nuevo, pero agrega que es más común en este gobierno. Yo pienso que siempre se han retardado los pagos, pero nunca como ahora. Lo que se está viendo ahora no tenía absolutamente ninguna referencia de la cantidad de gente, de las subcontrataciones que se hacen, se subcontratan los pisos, no se les paga, se subcontrata. Entonces, esa persona a quien se le debe no tiene un contrato para cobrarle al Estado, sino que cobra un intermediario. Mientras que el ex secretario de Finanzas, José Rafael Abinader, precisó que eso ocurre por falta de disposición del gobierno. Yo no comprendo cómo maneja el presupuesto este gobierno, ni los anteriores, que también salieron con mucha deuda. Y esa deuda entonces la pagaban con bonos, cargándole un interés a los bonos. El ministro de Obras Públicas reconoce que hay retrasos, sin embargo asegura que no es la constante. En obra pública se le ha estado pagando y se ha estado haciendo algo que nunca se había hecho, que era pagar las expropiaciones a tiempo. El gobierno ha garantizado que pagará las ubicaciones atrasadas a los que construyen escuelas, estancias infantiles y otras obras del Estado. Augusto Cabral, NCDN. Miren, la pregunta que a continuación hace la producción a mí me recuerda el mensaje del presidente de la República cuando decía que el pueblo no era mala paga. Los pobres. Los pobres no son mala paga. Eso decía mi bisabuela, Y en este caso la pregunta que se hace a la producción es si ustedes creen, si ustedes también en sus casas creen que el gobierno nacional es mala paga. Sus opiniones, por favor. Ahí sí. Bueno, hay una ley en España que yo, si soy legislador, la voy a promover. Espero que mis colegas aquí me apoyen en ese momento, que es la ley de morosidad. Es una ley que en España se hizo un análisis, pero fue en Europa, de cuánto tiempo duraba el Estado para pagar sus compromisos a los suplidores. Y daba como 120 días. Y ellos duraron 10 años tratando de bajar el tiempo de pago a los suplidores. Y llegó en algunos países de Europa entre 15 y 20 días, y en España todavía estaba en 40. Tuvo España que bajar, pero España lo bajó y tiene dos modalidades. Para algún tipo de servicio tiene 40 días. Para el sector privado tiene 30 días. Para el sector privado, perdón, 60 días y para el sector público 30 días. ¿Por qué? Estamos discutiendo el presupuesto nacional ahora, ¿verdad? Sí. Se supone que se prevén las inversiones que va a hacer el gobierno en función del presupuesto que tiene cada ministerio. ¿No es así? Pues Obras Públicas, si tiene 30.000 millones de pesos, tiene que invertir los 30.000 millones de pesos que tiene. Si contrata una obra para su ejecución y hacer las ubicaciones necesarias, tiene que tener el dinero consignado previo. Tiene que tener. Porque eso es el Estado dominicano. El Estado dominicano no genera rentabilidad. El sector privado sí puede, por una situación de contracción económica o de insolvencia de una compañía, probablemente no tener y declararse en impago ante un suplidor. Pero el Estado dominicano no. Si yo llamo a una licitación para construcción de una carretera, tengo que tener el dinero consignado en mi presupuesto para hacer el pago de lo mismo. Entonces, no es posible que sigamos teniendo en el Estado Dominicano una situación de morosidad tan alto como está en la actualidad. Acabamos de ver casos que han pasado en OISOE, se habla del tema del Ministerio de Obras Públicas, se habla de muchísimas cosas. Las ubicaciones en materia de construcción de escuelas sí se están haciendo un poco más al día,
pero no se termina de pagar muchas obras que se han iniciado. Entonces, el Estado sí es verdad que mala paga. La gente no quiere hacer muchas veces contratos con el Estado, que son los contratos que pudieran bajar una empresa o subir una empresa que sea una empresa media, una pyme, o que sea una empresa mediana, con un contrato con el Estado pudiera pasar a ser una gran empresa. Yo tengo familia y personas cercanas que dando servicio a educación han tenido que dejar y cerrar sus operaciones por el atraso constante en el desayuno escolar que había, sobre todo en los años 2006, 2007 y 2008. Entonces, tiene que regularizar el Estado su forma y pasar una legislación donde el tiempo de pago a un suplidor sea menor tiempo. Sí, pero lo que está pasando ahora, y más con el tema en el sector de educación, es algo preocupante, porque con el 4% que gracias a Dios pudimos conseguir, hemos estado viendo que se han estado escenificando concursos y una serie de obras que no han tenido la mayor calidad de prever de que esas obras sean, inclusive se habla hasta que se han pagado terrenos a personas que no son dueños de esos terrenos. Y hemos estado manejando ese 4% de una forma que no es la adecuada. Y lo vimos ahí, ese caso de la OISOE, donde una escuela que hacía 1 año y medio se había terminado en Monte Plata, el ingeniero todavía estaba sin haber cobrado su obra. Y no solamente esto, ahora se quiere agarrar el toro por los cuernos, pero no se quiere asumir la cosa como debe asumirse. Estando el cuerpo de esa persona a las 3 de la tarde, agarraron y mandaron a hacer el cheque, 1 hora después. Y el cheque de esa persona, salió el cheque, se mató en el baño, vamos a hacer el cheque a David, el pobre David. Entonces, esa persona, ese ingeniero, que se vio compelido, porque decía que íbamos a crear estamentos para prestarle a los pobres, ¿y por qué no le prestamos a ese pobre ingeniero? No, oye, ¿quiénes le estaban prestando? Personas de la misma institución. Entonces, lo que se estaba dando y lo que se está dando con este tema es algo alarmante. Y yo creo que el Estado, es verdad que ha habido 2 capítulos del Estado, inclusive donde te envían el asunto a deuda pública y eso te dura infinidades. Siempre, pero siempre. En este caso, nosotros tenemos este gobierno actual, porque hay que decirlo, este gobierno actual es el que está infringiendo la ley, es el que está haciendo no solamente mala práctica, sino un gobierno que está abusando de esos ingenieros, que le da una pobre obrita y le dice termíname la obra. Si no me la termina, tú no vuelves a participar en un concurso sin él tiene que coger una línea de crédito. Y ustedes saben el sacrificio de un pobre ingeniero que encuentre una obra. Hay que verse en los pantalones de esa persona que tuvo ese señor David, que tuvo que poner su vida para dar un ejemplo y decir lo que estaba pasando. Decirle a este país la corrupción imperante que está pasando. Decirle a este país que a él lo estaban acabando. Bueno, y esto llora ante la presencia de Dios. Corrupción que él era parte de la corrupción. Porque él era parte y él, cuando se le pagó, según lo que dijo en su propia nota, se suicidó porque lo que le ofrecieron no fue lo que le dieron. O sea, porque aquí la corrupción, lo he dicho, todos que tenemos que replantearnos nuestra forma del ejercicio ciudadano. Aquí hay una corrupción campeante en República Dominicana con todos los ciudadanos y ciudadanas. Y le pongo el ejemplo siempre. Todo el mundo quiere tener un amigo en el banco para cuando llega no hacer fila. Todo el mundo quiere tener un amigo de pasaporte para no tener que ir y mandarlo por atrás, mientras que la mayoría de ciudadanos tienen que hacer su filita normal. Miren, el tema estructural de República Dominicana tiene décadas y nosotros no hemos podido cambiar muchas de las cosas. Hemos avanzado en fortalecer las instituciones, pero todavía son débiles y producto también de que nuestro Estado es un Estado también joven en democracia. Estamos hablando que la última dictadura nosotros fue la de Trujillo, o sea que tampoco que han pasado 100 años. Estamos ahí trabajando para fortalecer la democracia. Y el tema del que el Estado es un agente malo de pago, es así, y lo ha sido en todos los gobiernos. Mientras en lo que yo tengo raciocinio de juicio político, no ha subido un gobierno ni un presidente que lo haya hecho diferente. Yo recuerdo cuando ganó el PRD, que yo llegué al gobierno, la gente que habían buscando relaciones para comprar deuda pública, porque entonces se cogen unos intereses, le quitan a lo que le deben para que ellos poderle pagar. ¿Y quién es que hace eso?
un 40 o 50, oye, un 40 o 50, entonces es una complicidad que hay, y desmontarlo no es solamente un discurso, desmontarlo es cuando usted llega, es un tema complicado y ningún gobierno lo ha desmontado. Entonces tenemos una cultura de Estado mala paga. En el tema salud pública debe siempre con el tema de la medicina, educación debe con todo lo que tiene que ver con educación, turismo debe con lo que tiene que ver, mira, yo trabajé en turismo, o sea, que hay buenos administradores que lo hacen de una manera más obediente al régimen que se ponen de planificación con el presupuesto, es cierto, pero también es que muchas veces los gobiernos están en los presupuestos, pero no llegan las partidas. Yo siempre he dicho que verifiquemos si el Congreso debe de vigilar que eso que se presupuesta de verdad nada más no sea a blanco y negro en una hoja, sino que sean las partidas que se le den a las diferentes áreas, porque aquí los gobiernos también cogen partidas de unas áreas para llevarlas por a otras, y es violatorio la ley. Y es violatorio la ley. Entonces no es de un gobierno, es de todo. ¿Y qué es un replanteamiento? Janet, pero estamos de acuerdo que han sido todos los gobiernos, ¿verdad? Por ahora, eso Luis lo va a hacer diferente. No, quiero el cambio, Luis lo va a hacer diferente. Para concluir esta parte, pues no el hecho de que todos lo hayan hecho mal no significa que el que está tiene que seguirlo haciendo mal. Lo está haciendo mal el que está. Debemos tener cambios, y esos cambios debe de ser que la movilidad ciudadana también exija que se cambie el modelo y que poco a poco se vaya fomentando una cultura de mejor desenvolvimiento del Estado. Mira, yo creo que aquí lo importante es conocer el ciclo presupuestario, de donde se inicia la formulación, la evaluación del presupuesto, dónde arranca, cómo se aprueba el presupuesto, incluso cómo se apropian cada 3 meses y que cada ministerio debe hacer esas apropiaciones. Si no están en esos 3 meses, tampoco se pueden desembolsar. Y como en muchos casos, que nosotros sabemos que estos países, la mayoría tienen presupuestos deficitarios, es decir, y se hace una proyección de un déficit fiscal, porque generalmente las necesidades del país son más amplias de los recursos y de los ingresos. No, aquí se ha estado en los últimos 3 años, se ha bajado eso a 2 puntos y pico. Es decir, el presidente Danilo Medina ha ido bajándolo, y lo importante en esto incluso es cómo esas obras que están presupuestadas, y este caso de la supervisora es un caso importante para que el Estado se replantee los ciclos de amortización y de pago de todo esto, porque la pregunta yo creo que está mal formulada, porque si nos vamos a lo que ha sido la historia normal. No, porque cuando se habla, porque lo que yo digo, porque mira que lo que pasa, déjame terminar el análisis. Perdona, el análisis, pero déjame terminar. Pero es que primero fue Wellington y me dijo, no, la pregunta está mal formulada. Hay deudas que están presupuestadas. Hay préstamos, hay deuda interna, hay bonos que se aprueban. Incluso el presupuesto de este año tiene 100 y pico de mil millones de pesos para bonos. Entonces, eso generalmente, muchos de esos pagos pasan al próximo año. Todo eso tiene que tomarse en cuenta para tú determinar si es mala paga o no, porque también en muchos de los casos, en el caso de ese ingeniero, el mismo director de la supervisora indicó que muchos de los contratistas para la cotización final se les exige unos requerimientos muy altos para el último pago, y no solamente a este arquitecto que se suicidó, sino a todos. Gracias. Sí, miren, yo creo que hablar de que el Estado es mala paga es despersonificar la verdadera responsabilidad de quiénes son los mala paga, porque el Estado es una institución, son un conjunto de instituciones. Quienes gobiernan el Estado es que han tenido una actitud clientelar de a quién pagar y a quién no pagar, porque no es que no se paga. Cuando hay intereses o es un amigo del partido o una persona llegada al partido, se paga inmediatamente. Eso es importante señalarlo. Ahora, cuando usted no obedece a un chantaje, cuando usted no obedece un chantaje, no acepta chantaje, entonces la deuda suya se manda para un historial de deuda. Usted tiene que demandar y esperar una orden judicial, y entonces después esperar en lista. Entonces, el Estado no es el mala paga, son los que gobiernan los que son mala paga. Y solamente para señalar, ya sobre eso, cuando Alianza País hizo la querella contra Leonel Fernández, ahí se sintetiza y se explica cómo funciona esa mafia corrupta. Está de manera bien clara, un triángulo de cómo funciona. Sin embargo, ¿qué se hizo con ese expediente? Ese expediente fue archivado sin investigar, porque no se quiere verdaderamente desmontar esa mafia corrupta que nos gobierna. Nos vamos, tenemos que irnos, son las 11 de la noche, Félix Victorino está listo. Yo les agradezco a ustedes que hayan tomado parte de su viernes, este día que todo el mundo quiere, la gente espera, para acompañarnos esta noche. Alexis, ¿por qué te ríes? Dime.
No, va a jugar basquetbol a esta hora. Va a jugar basquetbol a esta hora. Vino por los tenis. Ahí me salen baratos. Y las pelotas también. Ahí me salen baratos. No voy para la casa con mi señora esposa. Qué bueno. La licenciada Fátima Wendy. A descansar y saludos a la señora Fátima. Feliz Victorino está con nosotros, amigo. ¿Qué tal? Buenas